Muchas bendiciones, amados hermanos de Comunidad Cristiana. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, les animo para que podamos seguir confiando en Dios y podamos, hermanos, ser pacientes ante esta situación y las circunstancias que estamos viviendo. Pareciera, hermanos, que no quisiéramos reanudar los trabajos en la iglesia, pero créanme, hermanos, es una carga muy grande para nosotros como pastores el poder estar, hermanos, seguros de que pues tengamos los menos riesgos posibles ante esta situación que vivimos, hermanos. No es que no querramos, hermanos, realmente tratamos de cuidarnos y tratamos de no extender más esta pandemia que nos está haciendo pasar momentos muy difíciles. Y yo espero que lo entendamos, hermanos, de esa manera, y si no, pues que el Señor realmente nos dé revelación de Dios, hermanos. Solo les pido que sean fieles a Dios, sean fieles a su liderazgo, sean fieles a su congregación, hermanos, y mantengamos la paciencia que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón y que nosotros hemos generado como fruto del Espíritu en nuestras vidas, y que no dejemos de buscar del Señor. Les voy a compartir una palabra muy hermosa, hermanos, que probablemente me lleve 2 o 3 sesiones, pero vamos a hacerlo conforme el Señor nos vaya hablando en este mensaje. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante, hermanos. Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses
diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se ha dignado quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, hermanos, pues gloria a Dios por esta palabra, hermanos. Esta historia tan gloriosa, hermanos, es un cumplimiento de la palabra profética de Dios y nos trae una enseñanza de fe, esperanza, fortaleza de parte de Dios para nosotros como iglesia. Podemos sacar muchas enseñanzas de aquí, pero vamos a ver poco a poco qué es lo que el Señor va diciéndonos conforme a las escrituras que vamos a ir leyendo. Para empezar, hermanos, tan solo poder explicar los significados del nombre Zacarías, Elizabeth y Juan, que fue el hijo de Zacarías y Elizabeth, que concibieron en su vejez y que después se convirtió en Juan el Bautista, que fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el profeta. Tan solo entender los significados de estos nombres ya nos trae un mensaje de Dios, ya nos trae un mensaje de fe y esperanza. Zacarías, el nombre Zacarías del hebreo Searjai, más o menos así, ¿verdad? Significa Jehová ha recordado. Jehová se ha acordado. Jehová ha recordado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos un Dios que ha recordado, que no olvida, que tiene presente todas las cosas que Él ha hablado, todas las promesas que Él ha dicho, todos los pactos que Él ha hecho con los hombres, todas las cosas que le ha prometido a tu familia, a mi familia, a tus generaciones, a mis generaciones. Él es un Dios que no olvida. Él es un Dios que se acuerda, que recuerda lo que le hemos pedido, que recuerda lo que le hemos dicho. No olvida, lo tiene presente, lo trae a su memoria en su debido tiempo para bendición de nosotros. Elizabeth, del vocablo Elishaba, significa mujer amparada por Dios. Fíjense, mujer amparada por Dios significa Elizabeth. Entonces tenemos a Zacarías, que significa Jehová ha recordado. Y luego tenemos a Elizabeth, que podría representar bien la iglesia de Cristo, ¿verdad? En este estudio. Una mujer amparada por Dios. Y eso somos, hermanos. Somos una iglesia que está amparada por Dios. Dios nunca ha desamparado a su pueblo. Jamás se ha olvidado de Él. Jamás lo ha dejado desamparado. Él no nos ha dejado huérfanos. Él envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Tenemos muchos textos bíblicos que nos hablan de la promesa de Dios cuando nos dice: yo soy tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Yo soy tu roca fuerte, yo soy tu refugio, yo soy tu escondedero, yo soy el que te defiende, yo soy el que te ayudo con mi mano poderosa, yo soy el que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo amparado por Dios. A diferencia del mundo, hermanos, el mundo no tiene esperanza, no tiene quien le ayude, no tiene quien lo proteja. Pero la iglesia, aún en medio de toda circunstancia y problema y dificultad y pandemia y muerte y todo lo que estamos viviendo, el Señor siempre ha sido nuestro amparo. Él nos ha amparado siempre, Él siempre nos ha protegido y ha estado con nosotros. Jamás podemos sentirnos solos ni desamparados, porque el Señor nuestro Dios es el que ha recordado. No se olvida, trae a la memoria. Gloria al Señor, fíjense qué glorioso. El nombre Juan significa Jehová ha hecho gracia. Fíjense, Juan significa Jehová ha hecho gracia. El producto del amor de este matrimonio, hermanos, resulta Juan, que significa el Señor ha hecho gracia. Quiere decir, hermanos, que nuestro Dios y la iglesia, ¿verdad?, como producto de ese grande amor, nos trae para nosotros una vida de gracia. La gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Por gracia somos salvos. Por gracia, hermanos, tenemos lo que tenemos la vida, tenemos la salud, nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos.
vivimos por gracia, no por obras, sino por la gracia de Dios. En otro significado, el nombre Juan, que se deriva del nombre Joanán, significa hombre fiel a Dios. Entonces, hermanos, tenemos un mensaje completo aquí. Zacarías, Jehová ha recordado. Elizabeth, una mujer amparada por Dios. Juan, Dios ha hecho gracia. Y como resultado de todas esas cosas, hay un hombre fiel, hay una mujer fiel, hermanos. Gracias al Señor que Él no nos ha olvidado. Gracias al Señor que Él no nos ha desamparado. Gracias al Señor que Él ha hecho gracia con nosotros. Y ahora nos toca a nosotros, hermanos, ser fieles. Ser fieles. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos y adultos, ser fieles a Dios. Juan, Joanán, hombre fiel a Dios. Aleluya. Bueno, y ahí tenemos una bendición de Dios, tan solo al explicar los nombres de estos personajes. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos a ver poco a poco cuáles son las características principales que tenían en común este matrimonio, Elizabeth y Zacarías, para que hubiera un resultado de Juan, ¿verdad? Que hubiera un hijo, para que Dios se hubiese acordado y Dios hubiese amparado este matrimonio. Bueno, hermanos, pues la primera característica común que tenían estas dos personitas es de que dice la palabra del Señor aquí en el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios, hermanos. Es algo glorioso, hermanos. Este matrimonio era un matrimonio justo delante de Dios. No era cualquier matrimonio, no era un matrimonio que peleaba, que se andaba divorciando y que andaba teniendo problemas con todo el mundo. Eran dos personas justas delante de Dios. Y este testimonio no lo dan ellos, lo dan las personas, por eso se escribió. Resaltaba esta característica en la vida de ellos. Yo creo que lo que menos podemos hacer, hermanos, como agradecimiento a Dios es portarnos como justos. Ya somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero portémonos como tales. Seamos justos, seamos gente justa delante de Dios, gente íntegra con Dios, hermanos. Que la gente lo diga, lo escriba, como se escribió de Elizabeth y Zacarías. Los dos eran, dice, justos delante de Dios. Y luego andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué glorioso, ¿verdad? Todo mundo sabía de la forma correcta en la que se manejaba este matrimonio, en que trabajaba, en que ministraba este matrimonio. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Era un matrimonio ejemplar. Era un matrimonio que, hermanos, digno de poner como ejemplo en la congregación, hermanos. Y lo decían todos, de tal manera que lo escribieron, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué más? ¿Qué otras características tenía este matrimonio? Bueno, una de las cosas que tenía es que no tenían hijo. No tenían hijos. La razón por la cual no tenían hijos era porque Elizabeth era estéril. Era una situación muy difícil para ellos. Pero esto no les impedía seguir siendo justos, no les impedía seguir siendo rectos delante de Dios. Era un problema muy difícil para Elizabeth, un dolor muy grande, porque ella lo llamaba una afrenta ante los hombres, el poder o el ser estéril, ¿verdad? Yo no sé por qué Dios es así, pero siempre busca una forma difícil o busca en lo más difícil de la vida, mover su mano poderosa para hacer cosas gloriosas, hermanos. Por eso cuando estemos en una situación muy difícil, es porque Dios está a punto de hacer algo glorioso, maravilloso, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. En la historia de la genealogía de Jesús, ha habido muchas mujeres que han sido estériles, y como la mano de Dios, con tal de seguir la línea de sangre de la genealogía de Jesucristo, hermano,
Dios movió su mano poderosa para seguir esa genealogía. Por ejemplo, Sara era una mujer estéril, la esposa de Abraham, ¿verdad? Pero Dios movió su mano poderosa y nació de Sara Isaac, ¿verdad? Y Rebeca también era estéril, ¿verdad? Hasta que Isaac oró por ella a favor de su esposa para que su vientre se abriera, hermanos, y pudiera seguir la descendencia generacional de Jesucristo. Aleluya. Raquel también era estéril, hermanos. Y así muchas mujeres o situaciones, a lo largo de la Biblia, hermanos, vemos que Dios usa con el fin de hacer cosas gloriosas, cosas grandes. Aleluya. Bueno, vamos adelante. Espero que usted ya vaya sintiendo el mensaje y la fortaleza que Dios le da esta palabra. Entonces dice que Zacarías tenía como oficio ser sacerdote. Dice en el versículo 8 que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Qué significaba eso? Que Zacarías era de una orden de sacerdotes muy especial, en la cual él podía entrar al lugar santo del tabernáculo. Amén. Había, en un sentido general, 3 tipos de sacerdocio, ¿verdad? El sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo cada año para ofrecer un sacrificio por el pueblo. Y la otra orden de sacerdotes que también podía entrar, pero solamente hasta el lugar santo, y ofrecer el incienso, quemar el incienso en el altar del incienso, prender la luz del candelero y hacer los oficios de ese lugar, del lugar santo. Los sacerdotes de esa orden, hermanos. Y también había la otra orden de sacerdocio, que eran los levitas, los cuales se encargaban de trabajar en los atrios del tabernáculo, haciendo los sacrificios, quemando las ofrendas, ¿verdad? Haciendo la labor, pero solo en los atrios del tabernáculo. Y Zacarías era de aquellos que podían entrar al santuario de Dios, al lugar santo. Quizá no podía entrar al lugar santísimo, pero sí estaba cerca del lugar santo. Solo lo dividía un velo, ¿verdad?, que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo. Bueno, pues a Zacarías le tocó entrar a ese lugar, pero dice que aquí que en el versículo 9 le tocó en suertes ofrecer el incienso entrando en el santuario de Dios. Aquí así lo menciona, que le tocó en un sorteo. Hicieron un sorteo de los sacerdotes que podían entrar al lugar santo para ver quién iba a entrar en esa ocasión. Y dice que pues en el sorteo le tocó a Zacarías. Pero más bien yo no creo que haya sido conforme al sorteo. Yo creo que Dios ya tenía los planes gloriosos con Zacarías. Yo creo que Dios había ya designado un tiempo especial para Zacarías. Yo no creo que ni Zacarías, ni nadie, ni ninguno de nosotros, ahora que vivimos en Cristo, vivamos en casualidades y en coincidencias. Yo creo que la mano de Dios tiene el control de todas las cosas y de nuestra vida, del día de nuestro nacimiento, del día de nuestra conversión a Cristo y aún el día de nuestra muerte. El Señor ya tiene todas las cosas en sus benditas manos. Por eso debemos de confiar ampliamente en el Señor. No es por suerte que estamos aquí, no es por un sorteo que nos haya salvado el Señor, sino que nos ha salvado porque ya desde antes de la fundación del mundo nos había escogido y nos había elegido desde el vientre de nuestra madre. Y yo creo que Dios había escogido ya un tiempo especial para Zacarías y era el momento de que él entrara al lugar santo de Dios, donde él iba a estar solo, donde él iba a estar en la plena presencia del Señor. Ahí lo quería Dios para hablarle. Yo creo que si nosotros realmente buscamos una respuesta de Dios, no hay lugar mejor que estar en lo privado con Dios.
en el lugar santo con Dios. Fíjese, Zacarías no podía quizá entrar al lugar santísimo, solo entró al lugar santo. Nosotros ahora, por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios que Jesucristo por medio de su sangre nos abrió un camino nuevo al Padre para entrar al lugar santísimo de su presencia. Fíjense, hermanos, ahora podemos entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios. Y ahí es donde Dios nos quiere ver para decirnos lo que tiene que decirnos, para hablarnos las cosas que tiene que hablarnos, para darnos una respuesta acerca de nuestras oraciones, hermanos. Así que, lejos de alejarnos de la palabra de Dios, desalentarnos, de desanimarnos, de enfriar nuestro corazón, debiéramos, hermanos, entrar en el lugar santísimo y buscar el rostro del Señor, buscar su presencia ahí, hermanos, y ahí el Señor nos quiere ver para darnos una respuesta a nuestras oraciones. Y ese día a Zacarías le tocó. Aquí dice que por sorteo, pero más bien la mano de Dios ya tenía un plan glorioso. Amén. Dice en el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en la hora del incienso. El versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Entonces, estando Zacarías ofreciendo el incienso en el lugar santo, dice que se le apareció un ángel a la parte derecha del altar del incienso. Y Zacarías lo vio y se turbó, y dice que le sobrecogió miedo, temor, miedo. Miedo tal vez de morir, hermanos. Porque en ese lugar santo o en el lugar santísimo, hermano, el sacerdote tiene que ir bien puesto conforme a la tradición, conforme a los mandamientos de Dios, sino que el ángel puede aparecer ahí y puede traer un mensaje o puede traer su espada desenvainada. Y por eso Zacarías dijo, hoy puede ser el último día de mi sacerdocio, porque he visto el ángel del Señor, o he visto un ángel. Más adelante nos dice que era el ángel Gabriel, y tuvo temor, miedo, le sobrecogió un temor, de tal manera que el ángel le tuvo que decir, Zacarías, no temas. Y aquí está lo glorioso, hermanos, o una de las cosas gloriosas que quiero decirles. El ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Gloria a Dios. Tu oración ha sido oída. Gloria al Señor. ¿No les parece maravilloso, hermanos, escuchar esta frase tan gloriosa? Cuando dice, tu oración ha sido escuchada. No temas, por eso estoy aquí, por las oraciones que has hecho. Oh, aleluya, gloria al Señor. Es glorioso, hermanos. Hemos visto, hermanos, que la oración, hermanos, es algo glorioso, es algo que a Dios le agrada y que nosotros como creyentes debemos de practicar. Es triste cuando realmente no practicamos la oración. Somos perezosos, somos negligentes para tomar tiempo de oración con Dios, pero si nos diéramos cuenta en verdad que la oración es muy necesaria, porque las oraciones son oídas por Dios. Aleluya. Fíjese, hermano, dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Por esa razón tenemos que orar, porque las oraciones eficaces pueden hacer mucho, hermanos. Gloria a Dios, como la oración que hizo Zacarías. También ahí en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12, dice algo glorioso. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por eso, hermano, es que vale la pena orar, vale la pena clamar a Dios, porque el Señor no olvida, el Señor ha recordado tus oraciones, tu clamor, tu súplica, la ha recordado, la va a traer a su memoria para amparar tu vida, para contestarte. Y ese día era el día de la respuesta de la oración de Zacarías.
no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída y ahora tu mujer te va a dar a luz un hijo. Aleluya, gloria a Dios. Dice que tan importantes son las oraciones que allí en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, que las oraciones de los santos están guardadas en copas de oro, que son el incienso, son las oraciones de los santos, hermanos. Quiere decir que Dios tiene en su altar, allá en el tercer cielo, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, hermanos. Así que qué glorioso, hermano, que el ángel se le haya aparecido a Zacarías para decirle: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. ¿No creen que eso es glorioso? Que el Señor le diga a usted hoy: no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Esa petición que tanto tiempo le has pedido a Dios, esa oración, esa súplica, ese clamor que ha habido en tu corazón, hoy tenga una respuesta de Dios. Hoy puedas estar en el lugar santo, hoy puedas oír la voz del ángel o la voz del Espíritu Santo que te dice: tus oraciones han sido escuchadas. Ahora bien, hermano, quiero decirles otra cosa. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que nuestras oraciones tengan una respuesta de parte de Dios? ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, hermanos. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, pero Él no deja de cumplir su palabra. Él tiene un propósito siempre cuando va a responder a sus hijos, hermano. Solo puedo tener tres ejemplos del tiempo que tarda en responder o que puede tardar a responder el Señor una oración, hermano. Y con estos tres ejemplos voy a terminar esta serie de estos estudios que les voy a dar respecto a este tema de Zacarías y Elizabeth. Número 1, hermanos. Ahí en Primera de Reyes, en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjense, una oración hecha por un hombre que dice Santiago, sujeto a pasiones como nosotros, pero oró fervientemente y Dios le contestó inmediatamente. Fue una oración de respuesta inmediata. Elías oró, inmediatamente Dios le contestó. No sé, tal vez en muchas experiencias de nuestra vida así ha pasado nosotros. Hemos orado e inmediatamente Dios nos ha contestado. Y es algo glorioso, hermanos. Gócese por eso, porque Dios sabe por qué lo hace de una manera inmediata. Pero vamos a ver, en el caso de Daniel, Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13, dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia, y yo he venido a hacerte saber el mensaje. ¿Ves?
Daniel propuso orar por una respuesta. Y cuando él comenzó a orar, Dios oyó su oración. Pero provocó una guerra espiritual en los cielos. Provocó una guerra entre los ángeles y los demonios y los principados. Pero la respuesta llegó a los 21 días. 3 semanas estuvo orando Daniel. Y a la tercera semana Dios le respondió, hermanos. Así que bueno, a Elías le respondió inmediatamente. A Daniel le respondió después de 3 semanas. Tal vez ha pasado con nosotros así. Hemos orado a Dios y ha tardado un tiempo el Señor y nos ha contestado y nos gozamos por eso. Y eso porque tal vez ha provocado una guerra espiritual que se opone para que recibamos la respuesta. Pero las oraciones que hacemos desde el principio el Señor las ha escuchado. Porque tenemos un Dios que ha recordado. Un Dios que no olvida. Aleluya, gloria al Señor. Pero bueno, ahora, para terminar, me pregunto yo, ¿cuánto tiempo oró Zacarías para recibir una respuesta? Porque el ángel le aclara y le dice, tu oración ha sido escuchada. Y yo creo que Zacarías no hacía solo una oración. Él era un hombre de oración, era un hombre lleno del Señor, era un hombre justo, era un hombre irreprensible juntamente con su esposa. Y yo creo que eran piadosos, hacían oraciones por las personas, hacían oraciones por el pueblo de Dios, hacían muchas oraciones, pero había una oración que venía desde lo más recóndito de sus almas, desde las fibras más profundas de su ser, el deseo glorioso, el deseo profundo de tener un hijo. No solo él, sino Elizabeth también oraban por tener un hijo. Por eso el ángel le aclaró y le dijo, tu oración, la que apremia más, el Señor la ha escuchado. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo oró Zacarías? Vamos a entender que Zacarías era un hombre de 80 años, tal vez su mujer de 70 años, porque decían que eran personas ya avanzadas de edad. Así que si Zacarías tenía 50 años, por lo regular las personas se casaban a la edad de 30 años por allá del oriente, ¿verdad? Que era la edad de madurez para un hombre. Así que vamos a suponer que Zacarías se casó a los 30 años. Y este día tenía 80 años. Así que él estuvo orando 50 años por un hijo. 50 años, vamos a decirlo así, que clamó a Dios por un hijo. Aleluya. Elías le respondieron luego. Gloria a Dios. A Daniel 3 semanas y ya estaba la respuesta. Pero a Zacarías 50 años aproximadamente oraba. Y cada que pasaba el tiempo se hacía más difícil la oración, se hacía más difícil entender que se cumpliría la palabra de Dios. Cada vez que veía a su esposa cumplir un año más y un año más, irse haciéndose maduros y ya irse haciendo viejos, cada vez pareciera que se alejaba la esperanza de que Dios contestara la oración. Pero Dios es un Dios que recuerda, es un Dios que no olvida, es un Dios que se acuerda. Y Elizabeth, una mujer amparada por Dios, aleluya, hasta que llegó la respuesta, hermanos. Después de, por decirlo así, 50 años, llegó la respuesta. Y le dijo Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo. Y hasta le vas a llamar por nombre Juan. Algo maravilloso, hermanos. Algo glorioso que nos enseña esta palabra. Gracias al Señor por el Dios que tenemos.
por el Dios que adoramos, por el Dios en el cual confiamos, hermanos. Que desde que nos salvó, hermanos, no vivimos por casualidad, no vivimos por coincidencia, vivimos bajo su poderosa mano y sus designios, hermanos. Solo nos resta continuar siendo justos e irreprensibles, porque ya somos una iglesia amparada por Dios y tenemos un Dios que recuerda. No desistas en tus oraciones, no desistas en tus peticiones. Y antes que se me olvide, les voy a decir algo. Elías le respondieron luego, Daniel 3 semanas, a Zacarías quizá 50 años de oración. Pero ¿qué creen? Les voy a decir algo, hermanos. Hay oraciones y hay peticiones que hacen los siervos de Dios, las siervas de Dios, los hijos de Dios, que ni siquiera se cumplen en esta vida. En Hebreos 11 dice que muchos vieron de lejos sus promesas, las saludaron, porque creyeron que esas cosas se cumplirían de todas maneras, si no en su generación, en sus próximas generaciones. Y hay oraciones, hermanos, que tú y yo hemos hecho, que quizá no vamos a verlas nosotros cumplidas aquí, pero como Dios se acuerda, entonces se las va a dar a nuestras generaciones, porque Él es refugio de generación en generación, porque Él se acuerda de nosotros en nuestra siguiente generación. Y si hemos clamado por algo que hoy no hemos visto, el Señor no se olvida y se la dará a tus generaciones venideras. Por eso debemos permanecer fieles y firmes en Dios. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la palabra que hoy les voy a dar. Si Dios nos da vida, el próximo video continuaremos con esta enseñanza. Demos gracias. Señor, te doy gracias por la vida de la iglesia. Gracias por ser un Dios que no te olvidas. Gracias por ser un Dios que recuerdas. Gracias porque somos una iglesia amparada por ti. Y como resultado, Señor, nos has dado la gracia tuya. Y nosotros nos queda ser fieles a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, sánalo, fortalécelo. Cada oración que tu pueblo ha hecho, no lo has olvidado, Señor. Y se cumplirá a su debido tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Los amo mucho. Amén.